¿Qué tal amigos de redes sociales? Mi nombre es Xochitl Hernández y el día de hoy les traigo un video breve pero muy informativo sobre los 7 derechos con los que cuentas si llegas a ser víctima de un delito. Para comenzar les voy a hablar sobre el fundamento constitucional de estos derechos. Este se encuentra estipulado en el artículo 20, inciso C de nuestra Constitución Federal. Asimismo, existen otras leyes que establecen también derechos de las víctimas, como lo son la Ley General de Víctimas o leyes sobre delitos en especial y, claro, nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Así que comencemos. El primero de los derechos con los que cuenta una víctima del delito es el derecho a una asesoría jurídica, es decir, cuando una persona acude a las instalaciones correspondientes a interponer su denuncia, tiene derecho a que el servidor público le informe sobre los derechos que se establecen a su favor, por ejemplo, los que les voy a platicar en este video. Asimismo, la víctima tiene derecho a ser informada cuando lo solicite sobre el desarrollo del procedimiento penal. Es decir, tiene derecho a revisar su carpeta de investigación, a solicitar que se le dé acceso a la misma en el momento que desee durante el desarrollo del procedimiento. Esto hay que remarcarlo, no es opcional, sino que es un derecho fundamental con el que cuenta la víctima. Por otra parte, tenemos también un segundo derecho que es la coadyuvanza con el Ministerio Público. Esto quiere decir que durante el desarrollo del procedimiento penal, la víctima tiene todo el derecho de aportar los datos o elementos de prueba con los que cuente y que ayuden al desarrollo del procedimiento. Asimismo, tiene derecho a que se desahoguen todas las diligencias correspondientes y a intervenir en el juicio e interponer los recursos correspondientes. Este derecho va más que nada relacionado con que la autoridad no puede hacer a un lado a la víctima dentro del procedimiento, sino que la víctima tiene todo el derecho de que cuando cuente con elementos, indicios o cualquier dato de prueba que pueda ayudar al desarrollo de la investigación, puede aportarlo a través del Ministerio Público, puede ser parte en las audiencias, tiene que estar presente. Eso es un derecho fundamental de las víctimas. Así como en los casos en los que esté inconforme con algo, tiene todo el derecho de interponer los recursos correspondientes. Ahora bien, en el caso de que el Ministerio Público, que es la autoridad encargada de vigilar que se cumplen los derechos de las víctimas, cuando esta autoridad llamada Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de alguna diligencia, de algún acto de investigación o que manifieste que el dato de prueba aportado por la víctima no es necesario, esta autoridad tiene la obligación de fundar y motivar la razón por la cual niega la recepción de un dato de prueba o niega el hecho de interponer un recurso respecto a algún acto. En caso de que el Ministerio Público no funde ni motive, la víctima también tiene derecho a una herramienta de la que vamos a hablar más adelante llamada control judicial. Ahora bien, como tercer derecho tenemos el derecho a recibir una atención médica y psicológica. Esto quiere decir en delitos, por ejemplo, en donde la víctima sea por un delito de lesiones o de violencia familiar o de algún delito más grave como violación, la víctima tiene el derecho a recibir atención médica o psicológica de carácter urgente, pero esto no solo al inicio, sino que esta atención médica y psicológica debe llevarse a cabo desde la comisión del delito y durante todo el desarrollo del procedimiento. Por otra parte, tenemos el derecho a la reparación del daño. En este sentido, sí hay que abundar un poquito respecto a la reparación del daño, ya que algunas autoridades lo ven como algo opcional, pero la reparación del daño es un concepto muy importante y más que un concepto es un derecho humano con el que cuentan las víctimas. Y en caso de que, por ejemplo, el Ministerio Público, a pesar de estar obligado a solicitar la reparación del daño, no lo hace, la víctima tiene todo el derecho de solicitarlo.
Asimismo, hay que tener en cuenta que la reparación del daño toma en consideración diversos factores. Entre algunos de ellos son el tipo de interés lesionado. Por ejemplo, la reparación del daño puede ser un daño moral o un daño material. Dependiendo del caso, se tiene que ponderar pues qué tipo de daño se está reparando. Asimismo, se tiene que tomar en cuenta la gravedad del delito, los gastos que hayan sido devengados precisamente por el daño moral, el grado de responsabilidad que tenga el imputado o el responsable del delito, así como la capacidad económica del mismo. Como quinto derecho tenemos también la protección de identidad o datos personales. Esto lo hemos visto mucho en la televisión, también hay algunos casos en los que no se respeta del todo, digamos, el derecho de protección de datos personales, pero la ley establece que estos deben ser protegidos específica y obligatoriamente cuando se trate de menores de edad, cuando se trate de delitos graves como la violación, la trata de personas, el secuestro, la delincuencia organizada, así como en casos en los que a juicio del juzgador sea necesario su protección, por ejemplo, cuando se trate de delitos que involucren familia. En sexto lugar, tenemos también el derecho a solicitar medidas cautelares y providencias precautorias. Por ejemplo, cuando estamos hablando de un delito que involucre violencia familiar, la víctima tiene todo el derecho de solicitar a la autoridad para que separe a este agresor del domicilio familiar, que no se acerque al domicilio, que no se acerque al trabajo, que se le impongan ciertas medidas restrictivas de manera que se pueda proteger a la víctima durante todo el procedimiento penal. Finalmente, pero no menos importante, de hecho es una de las cosas más importantes también, las víctimas tienen derecho a la impugnación ante la autoridad judicial. Como les mencioné en derechos anteriores, cuando el Ministerio Público realiza omisiones o se ve evasivo o simplemente no les quiera dar información cuando son víctimas de un delito, no quiera realizar los actos de investigación correspondientes y necesarios, no les quiera recibir datos de prueba o indicios con los que cuentan, ustedes tienen todo el derecho, como víctimas del delito, de impugnar esa actuación a través de herramientas, como les mencioné hace unos momentos, de un control judicial. Digamos que esta es una herramienta con la que cuenta la víctima para hacerle ver al juez, que es el superior jerárquico inmediato del Ministerio Público, de que no está cumpliendo con sus obligaciones. Asimismo, tienen derecho a impugnar ante la autoridad judicial cuando el Ministerio Público decida simplemente no ejercer la acción penal, que les diga, ¿saben qué? No es algo importante, no voy a ejercer. Si además de no estar fundado y motivado, ni siquiera les da una respuesta o solo se desiste de la acción penal, ustedes como víctimas del delito tienen todo el derecho de impugnarlo ante la autoridad judicial, que en este caso sería el juez de control. Asimismo, en los procedimientos abreviados o determinación anticipada o estas famosas medidas alternas, por ejemplo, la suspensión condicional del procedimiento, cuando la víctima no esté conforme con la reparación del daño que ofrece el imputado o el responsable del delito, la víctima también tiene derecho de impugnar esta resolución. Es decir, se está llevando a cabo un proceso, el responsable del delito dice, ¿sabes qué? Quiero terminar con el procedimiento, te ofrezco una reparación del daño, pero no toma en cuenta todos los elementos que platicamos hace un momento, como el tipo de interés, la gravedad del delito, todos los gastos que ha tenido que hacer la víctima, y a consideración de la víctima y del Ministerio Público y del asesor jurídico, el imputado no satisface estos requisitos y no satisface la reparación del daño con el que cuenta y tiene derecho la víctima, pues esta puede ser impugnada también ante la autoridad judicial.
Y pues bueno amigos, espero que esto haya sido de su ayuda. Cualquier cosa quedo a sus órdenes a través de mis redes sociales y los que tienen mi contacto pues también. Recuerden que a pesar de que exista mucha burocracia, todos estos derechos tienen fundamento jurídico y ustedes como víctimas tienen todas las facultades para poder obligar a las autoridades a que respeten sus derechos, porque no son opciones, amigos, son derechos.